Bueno, la clase de hoy es de casos clínicos radiológicos del tema trauma de columna. Vamos a iniciar con el caso clínico 1. Ay, se me trabó acá. Se trata de una mujer de 35 años que presentó un autovuelco por un accidente en auto, y el examen físico constataba que estaba consciente con Glasgow 3 en 15, pero presentaba cuadriplejía post-accidente. Los reflejos osteotendinosos estaban ausentes, al igual que el reflejo anal y bulbo cavernoso también ausente. Refería solo sensibilidad al tacto a nivel de la metámera de C4. El ecofaz de esta paciente fue negativo, entonces a nosotros nos piden directamente el estudio tomográfico de encéfalo, de cuello y de tórax. Y ahí les muestro las imágenes. No sé si algún resi puede decir que ve. Y participamos. ¿Se animan? Mati. No te escucho nada. ¿No se escucha? Nosotros sí te escuchamos, ¿vos escuchás? Ahí te escucho, Edu. Bien, buenísimo. Bueno, esta es una tomografía de columna cervical en un corte, sería en un corte sagital. Bien. Con filtro óseo, en donde vemos que, en donde vemos una anterolistesis con disrupción del eje cervical a nivel de... Sí, más o menos. Sí, es la altura de C4, C5. En la porción de partes blandas. Ajá. ¿Qué te llama la atención? Anto. Llama la atención. No sé, está comprimido el canal medular. Perfecto. Perfecto, se ve eso. Una imagen de parte blanda por delante o prevertebral, y lo que mencionaba Mati de la compresión medular que está generando y que se ve bien en las partes blandas arriba. Y lo mismo se ve en los axiales, tanto de partes blandas como lo óseo. Y bueno, la reconstrucción como para hacerlo más colorido el caso. Esta paciente directamente ingresa a quirófano, o sea, si bien el pedido cuando nosotros tenemos esto, lo ideal es hacerle una resonancia, como el estado crítico de la paciente no era el indicado para derivarla, entró directamente a quirófano y le hicieron la fijación de la columna cervical, y el diagnóstico final fue un trauma raquimedular con fractura multifragmentaria de C4 y C5, que la clasificación que usaron los traumatólogos es la de Frankel A. Fíjense que cuando iniciamos el caso clínico decía que no tenía ni siquiera función motora ni sensitiva, por lo tanto la paciente no tenía nada de sensibilidad. En cambio, cuando es incompleta, o tiene alguna función motora o alguna función sensitiva. Y la E es lo normal, o sea, una función motora y sensitiva normal. Bueno, vamos por otro caso. Caso 2, masculino de 62 años, este venía derivado de Centenario. Tenía un TEC, iba en moto, perdió el conocimiento, presentaba un scalp de cuero cabelludo y presentaba dolor cervical. Tenía pérdidas de piezas dentarias y una posible fractura en el hombro que después se constató que no existía. El ecofaz fue negativo y la radiografía de ingreso es la que tenemos ahí en pantalla. ¿Alguien se anima a decir algo?
El último cuerpo vertebral es- Lo que quieran, a mí me costó verla, así que... Solamente le hicieron la de perfil, no le hicieron otra. C1. Después les muestro la toma y seguro lo ven, pero bueno, es para ver si ven algo. Arriba, arriba. Esa. La apófisis espinosa No tiene apófisis espinosa. el arco. El arco. No tiene espinosa. El arco es un hueso redondo. Arco anterior y posterior. El arco posterior, entonces, del arco. Claro. Digamos, las alteraciones eran a nivel de C1, C2, sí tenía también fracturas. Acá les voy a señalar, igual es re sutil. Esto está como un poquito separado de la apófisis espinosa. Pero ahora les muestro bien la tomografía. Recuerden que cuando es trauma de columna, y sobre todo cervical, las placas que se tienen que hacer son la lateral, la anteroposterior, y la que explicaba Johnny en la primera clase, que es la oral, la transoral, que es para ver justamente la C1 y C2 cómo están, ¿sí? Pero a este paciente no se le hizo eso, fue directamente este estudio, y como estaba muy dolorido, bueno, nos pidieron directamente la tomografía. Ahora le muestro, y quiero que participe otro, está señalado, así que, ¿qué pueden decir, Sofi? En la primera fila son cortes axiales, Bien. con filtro óseo. En la demás, a la derecha de la pantalla, fractura de la espinosa. Perfecto. Después, en la del medio ya estaría, o sea, por detrás las fosas laterales, o sea, el arco posterior. Sí, perfecto. Lo que se ve es que en la placa nosotros teníamos una alteración de C1, C2, acá le estoy visualizando dónde tenía trazo de fractura, fíjense en los arcos posteriores, además de las apófisis espinosas, y esto es lo mismo, pero en vista sagital. A este paciente, bueno, les doy un poco de lo que son las fracturas de la columna cervical alta, que la llaman columna cervical alta cuando hay alteración en los cóndilos occipitales, en C1 y C2. Por debajo de, o sea, desde C3 hasta C7 se considera subaxial o suboccipital, que eso es, digamos, lo menos común de ver fracturas. Generalmente la que realmente es importante son estas, que se denominan columna cervical alta, y acá les muestro un gráfico de qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando vemos las rayos X. Fíjense en este corte sagital, estas son las medidas normales de la distancia que hay, por ejemplo, entre el clivus y la apófisis odontoides, o entre C1 y C2. Esta, la B, es la más importante, o por lo menos la que en rayos podemos deducir que hay alguna alteración en la columna cervical, porque nosotros cuando hacemos la transoral, que igual ahora les voy a mostrar una, lo que hacemos es medir las masas laterales de C1 y C2 y ver cuán desplazado está. Lo normal es que sea menos de 7, cuando ya hay más de 7 se considera que hay una inestabilidad de la columna, ¿sí? Entonces, dentro de las fracturas de la columna cervical alta, tenemos estas, que pueden ser fracturas del atlas, solamente que involucren el arco posterior, o los dos, o que solamente haya del arco anterior, o que sean los procesos transversos, o las masas las que estén involucradas. Fíjense que en nuestro caso tenía ambas, tanto el arco anterior como el arco posterior. Esta fractura tiene un nombre particular que se llama fractura de Jefferson, o también en estallido. La fractura de Jefferson se dan cuando hay alguna carga axial traumática sobre C1, generalmente se da en accidente de tráfico o buceo, y la clínica principal es el dolor cervical. También pueden referirse cefalea, pero el dolor cervical es lo principal. Y para decir que estamos entonces en una fractura de Jefferson, tiene que haber compromiso de ambos arcos, tanto el anterior como el posterior. Esta fractura es importante porque pueden provocar inestabilidad en la columna, que es lo que le venía diciendo. Y
además pueden involucrar a la arteria vertebral y a su vez provocar accidente cerebrovascular o la muerte del paciente. Entonces cuando nosotros nos llaman por un TEC y nos piden además del trauma el cráneo, la columna, nosotros tenemos que fijarnos que no haya ninguna de estas alteraciones. Porque si nosotros vemos que hay alguna inestabilidad en la columna, este paciente pasa directamente a quirófano. De lo contrario, se trata solamente con manteniendo inmóvil esa zona, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo, pero se lo voy a explicar en la otra radiografía. A ver, los paso acá. Bueno, el tratamiento es de acuerdo a lo que le venía diciendo, si es estable o inestable. ¿Cómo sabemos eso? Principalmente por esta radiografía, que obviamente en el estudio tomográfico, en este corte, lo vamos a ver mucho mejor. Pero esta es específica del trauma, es la radiografía en transoral, o también le llaman en clavija, y esto en rojo es lo que está señalando las masas laterales de C1 y de C2, que es la imagen que tenemos acá arriba. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es medir la distancia o cuánto sobresale una masa sobre la otra, y de acuerdo a eso vamos a darnos cuenta si es inestable o no. Este paciente que le mostré era inestable, o sea que el tratamiento fue directamente ir a la cirugía. Pero de lo contrario son por lo menos 6 a 12 semanas de inmovilización. Miren lo que pasó con este paciente, le hicieron directamente la colocación de clavijas. Este es un estudio que nos pidieron posterior a la cirugía, es prácticamente para ver que estén bien colocadas nada más. Este señor, como era de Centenario, una vez que se estabilizó, lo derivan de nuevo a Centenario, y le llaman a control más o menos en 1 mes, 2 meses, pero ya los controles se hicieron por radiografía. Fíjense, es lo mismo que vimos en la tomo, solamente que por rayos X. Lo que se hizo en este caso fue que el paciente tenía un collar de Filadelfia, que lo tuvo por esos meses, y cuando fue a hacerse este control, el doctor, el traumatólogo que lo recibió, le dijo, bueno, te sacás el collar y le hacemos radiografías dinámicas, que son esas las que vemos acá, que también las explicó Johnny en la clase 1. Lo que se hace exactamente es... Sí, Perdón, ¿podés volver a la foto anterior? sí, ahí vuelvo. ¿Qué se hizo con el aire dentro del canal medular? Nada, Edu, le preguntamos si eso influía y dijeron los traumatólogos que no. Claro, por ahí me gustaría tener una resonancia para saber dónde está exactamente ese aire. Porque No lo hay hicieron. patología que genera mucho dolor en forma continua, de mucho tiempo de evolución, y tiene que ver con el aire en esa región, digamos. En realidad por dentro del canal, por dentro de la médula, perdón, no del canal. Si está en el canal, por ahí capaz que no se hace nada y se lo absorbe. Pero si está dentro de la médula, hay que ver, ¿eh? A este paciente como que solo le hicieron eso y lo derivaron. Como venía del interior, lo derivan. Sí, parece estar en el canal y no dentro de la médula, digamos. Pero bueno, Pero sí es cierto, parece llama la por atención radiografía, esto. parece. Sí. El de adentro, más de afuera, más que el de afuera, el de adentro me interesa. Está Ya, bueno. hay dos muy poquitos. Y hay una chiquitita por delante, más anterior. Hay una bien chiquitita más anterior. Esta. Esa, exactamente. Me gustaría, después lo leemos al tema del aire ahí para terminar de pulir esta cuestión. Sí. Sí, dale, era por eso, me había quedado con esa duda. No, tranquilo. No se le hizo nada. No. Ahora, Dime. perdóname, ¿eso se lo denominan clavija o tornillos? Porque le han puesto 2 tornillos en realidad, ¿eh? Clavija dicen en la historia de Andes. Sí, pero viste que tiene 2 tornillos puestos. Son tornillos tipo tirafondo que se llaman, que se colocan, bueno, en este tipo de fracturas que son, digamos, abiertas como el libro. Sí, Pero es una forma de parecen tornillo. tornillos tirafondo, ¿viste? Sí. Bueno, a este paciente le hacen el control con radiografías dinámicas y bueno, el paciente evolucionó bastante bien. Lo que sí decían en la historia de Andes es que a estos pacientes hay que hacerle controles regulares porque como es, digamos, la unión occipito-atloidea es bastante donde uno hace todas las movilizaciones y la estabilidad,
requiere de muchos controles para ver cómo está, porque muchos pacientes quedan con alguna falta de movilidad. Pero bueno, hasta lo que supe de este paciente estaba todo perfecto. Bueno, empezamos por otro caso, en este caso una femenina de 32 años, que el motivo de consulta era un dolor lumbar. Como antecedentes personales presentaba todos estos: insuficiencia renal, que se hemodializaba, tenía hipertensión, insuficiencia cardíaca, y había presentado una paratiroidectomía, pero tenía una recidiva del hiperparatiroidismo secundario que la mujer no estaba controlándose, no tomaba la medicación. Y al examen físico estaba álgida en decúbito dorsal preferencial, reticente a movimiento, es decir, o sea, le hacían mover y la paciente decía que no quería, pero tenía dolor en las apófisis espinosas a nivel del sacro, lumbar y las crestas ilíacas, pero todo lo que es el examen neuromuscular estaba bastante bien. Pero bueno, nos piden la radiografía y también la tomografía de columna dorso-lumbar. Les muestro primero la radiografía. Recuerden que es un dolor lumbar con antecedente de insuficiente renal, hipertensa y una hiperparatiroidismo. Si alguien dice algo. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Puede ser que hayan algunas imágenes osteolíticas en los cuerpos orales de los elementos anteriores. Sí, puede ser. Te muestro otra, que quizás por ahí un poquito más cerca. Traté de que se vean las lesiones, pero por ahí tiene mucho aire en el intestinal, entonces por ahí puede confundir. Pero sí, va por ese lado. ¿Algo más? Sobre todo acá. Aparentemente esclerosados, pintados. Sí, es lo que decís vos, Mati. Tiene algunas imágenes como osteolíticas. Acá, digamos, se interpone un poco las asas intestinales. Pero bueno, eran las únicas placas que se le hizo a la paciente y después le pidieron la tomo, no hubo mucha discusión. Les muestro la tomo. ¿Y ahí quién participa? ¿Pau? Sí, bueno, con este proceso Sí, es lo que tenía. Múltiples imágenes osteolíticas, y les voy a señalar con la flechita, a nivel de las apófisis, en el hueso ilíaco, en el hueso sacro. Fíjense en que acá es con ventanas óseas, pero con parte blanda, tenía densidad de parte blanda también, y esto, bueno, el 3D, cómo se veían estas lesiones. Entonces, una paciente que tenía insuficiencia renal y que se le encuentran estas lesiones y además un hiperparatiroidismo. A esta mujer, después de la tomografía, se le hace la resonancia, que es lo que estamos viendo ahora. Se hacen cortes sagital y les mostró solamente un coronal, pero la fase importante, digamos, de la columna en resonancia es el T2. Ahí, en verde, en la primera, en la secuencia ponderante 1, está señalando una imagen que es lo mismo que estábamos viendo por tomografía, pero cómo se ve en resonancia. Esta era una de las más grandes que tenía a nivel del fémur, acá otra en columna, que era prácticamente lo que estábamos viendo, que fueron caracterizados tanto por tomografía como por resonancia por una lesión muy particular que tiene que ver con los antecedentes de la paciente. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos una paciente con insuficiencia renal, que tiene un hiperparatiroidismo que no está controlado, y que encontramos lesiones líticas en la tomografía o en la resonancia, se denominan tumores pardos, o brown tumor. Estos se dan generalmente en mujeres, suelen ser dentro de los 50 años de edad como promedio, y es una lesión prácticamente infrecuente, o sea, nosotros lo vamos a diagnosticar como un hallazgo. Generalmente la causa principal es el hiperparatiroidismo,
que puede ser primario o puede ser secundario. En el caso de nuestra paciente, secundario. La localización de estas lesiones son en costillas, clavículas y en pelvis como preferencial. Y prácticamente la podés palpar como una zona de crecimiento a nivel del hueso y que muchas veces, además de dolor, puede producir fracturas patológicas. Y como está relacionado con todo el metabolismo de calcio, también generan formaciones de cálculos, entre otros. Uy, me sale que quedan 10 minutitos, pero este es el fin. Entonces son hallazgos osteolíticos bien definidos, que nosotros lo vamos a ver en imágenes, pero que pueden asociarse a fracturas patológicas. La bibliografía, y bueno, esos fueron los casos que les traje hoy. Tengo para presentarle lo... Pues al quitarte la columna la tomo. Sí, para que me quedan 10 minutos, no sé si mando otro, o lo pongo a los casos. Quería ver, no sé qué es lo que quería ver. ¿Qué quería ver? No, iba a decir, ¿Podés poner esa que está de la columna? Sí. La foto anterior. ¿En la tomo? la tomo. Ahí la pongo. Recién la vimos a esa paciente de nuevo. ¿En Ahí la serio? que- Sí, recién. ¿Y vino por lo No, mismo? No, le van a hacer una cirugía para liberarle el canal medular. Mm, No, de que como pueden ver, las lesiones son preferentemente de las zonas posteriores de la columna, la película y la fascia espinosa, y eso es lo que nos hace un gran diagnóstico diferencial con una patología que es muy similar a esta, que es el mieloma múltiple, porque También. como la paciente tiene insuficiencia renal, podríamos decir que tiene la proteína esa de Bence-Jones en la orina, que está haciendo insuficiencia renal porque tiene un mieloma, pero sin embargo esta patología de los tumores pardos se la llama justamente patología simuladora de tumores, porque no es una enfermedad tumoral lo que está haciendo, sino no. degenerativa. Exacto, es benigno, que es como un hallazgo incidental, pero que no es patológico, no es oncológico, digamos. Lo Como que lo mieloma. diferencia bien y lo que hace que no es un mieloma es que afecta más que nada los elementos posteriores y no los anteriores. Pero fuera de eso es lo mismo que un mieloma. Sí, y tener en cuenta que el mieloma no está alterado el hiperparatiroidismo, que es más insuficiencia renal con alteración de la anemia, pero la hormona paratiroidea no está alterada. En este caso sí. Pero bueno, era un caso que habíamos visto y está bueno como para tenerlo presente. Buenísimo. ¿Tenés otro casito, dijiste, o ya estamos en Sí, tiempo? de rayos X, pero no sé si mandar otro Zoom o los muestro así. Quedan 6 minutos, dice. Son 8 minutos. Ujú, lo pongo. 8 minutos tenemos sobra para 4 casos. Bueno, yo no sé bien cuáles de los... Ah, bueno, ahí está, Iglesias Antonella, así que este es el caso que eligió Antonella. Yo voy leyendo. Gramalia Juan, fractura del boxeador, y Farías Mercedes, fractura de coles. No sé si Anto quiere decir algo, o... Ese PowerPoint no lo hice yo. Lo hizo el próximo rey. Lo hizo el R0. Sí. No, yo no lo mandé a hacer nada. Bueno. No, justo ese día vimos dos, que lo vimos con Edu y él se propuso como para hacer el PowerPoint, así que lo armó él. Y la idea era ese día que él lo iba a presentar y al final, bueno, no se pudo. Lo que tuvieron la dificultad en realidad fue que habían cosas que no se vieron en ese momento, que por eso faltaba, digamos, y quedó con duda, o sea, se aclararon las dudas en realidad. La impactación del radio, en la de coles, y después la del boxeador era un poco media leve, y como no la conocían, y yo les conté la historia del boxeador, quedó linda la historia. Pero es esa. Ahora lo vemos. Pasala, si querés, la que sigue. Ahí la Ese pasó. coles, ¿no es cierto? Esa es la imagen, donde se ve la fractura, y la fractura del radio impactada y la del cúbito con callo.
Esta es el callo Edu. ¿Eh? Sí, ese es el Acá. cúbito y ese es el radio. Ahí. Exactamente, tiene compromiso articular, Sí. pero está impactada. Sí. Abajo, mirá, 3 Sí, centímetros acá. por debajo, esa es la impactada, la parte impactada. Perfecto. Igual esta parece ser una de control, porque ya tiene callo Ah, cúbico. ¿Eh? Ya está haciendo la reparación. Y además la apófisis estiloide del cúbito también parecía rota. mm. ¿La veas la apófisis estiloide del cúbito? Marcala. ¿Esta? Eso parecía roto. Como era vieja la placa, o sea, vieja la fractura, para ahí es más difícil después hablar, ¿no? Pero bueno, Sí, esa sí. claramente un Poles. Bien. Paso a la siguiente. María Mercedes. No sé cuál es. Esa. Seguí. Esa es la fractura del boxeo. Seguí la próxima Ah, vez. A la fractura del quinto metacarpiano, que es la cabeza del quinto se le llama, ¿la ves? acá. No, El quinto meta. El quinto meta. Quinto meta. Más abajo. No la veo. Ah, Más acá. abajo. No, más abajo. Fíjate en la foto que está a tu izquierda. Ah, la otra. Abajo, más abajo. El quinto dedo. En el quinto dedo. El Acá. epífisis distal del quinto. Ahí, esa, y en la oblicua tenés en el mismo dedo, ya, allá en la punta, que nosotros Aquí. no lo podemos ver porque está tapado por la gente. ¿Ahí? Exactamente, esa es la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano, se llama. Es Ah, típica de los muchachillos que se hacen los nerviosos y le pegan una piña a la pared y se termina quebrando. Por eso le llaman la fractura del boxeador, porque el boxeador que supuestamente pega bien, pega con nudillos. Y el roce del quinto nudillo es el que se rompe, digamos. Y por eso se llama fractura del boxeador. Así que bueno, creo que era una femenina, ¿decía? Creo que sí, era una femenina. mujer. María. Así que le debe haber pegado una piña, alguna cosa. No, están invertidos los mundos. Era al revés del mundo. Ese es uno que puse yo, que no me acuerdo lo que es, pero lo puse Ah. yo. No, pero lee lo que dice. Ah, lo leo. Antecedente, asma diagnosticado en la adolescencia, Tiene linfoma... 50 años. ¿Eh? Femenino de 50 años. Ah, el F50, no sé qué era. Femenino de 50 años, con antecedente de asma, diagnosticado en adolescencia, linfoma de Hodgkin mediastinal hace 20 años y diabetes tipo 2 e hipotiroidismo. Antecedente de enfermedad actual, comienza hace 5 días con cuadro febril y dificultad respiratoria, le dan tratamiento con salbutamol, metprenisona, más antibiótico, reconsulta por intercurrir con fiebre y dificultad respiratoria. Al examen físico, bueno, todo normal, usa los músculos accesorios, tiene rales crepitante en base derecha, más sibilancias inspiratorias y expiratorias, se indica salbutamol, hipatropio y hidrocortisona. Les muestro la rayos X. Y que Esta la subí porque me costó. no sé, pero ¿qué tenía la boca? No sé. Eso. No, este de acá. Sí, que tenía algún... Se va a cortar, chicos. No, pero hace 20 años. No, sí, es muy bajo. No sé qué es. Bueno, pero ¿qué le ven al tórax? Porque ese tórax no está bien. Edu, ¿querés que mande otro? Porque ya se corta. Bueno, no, Ahí, es que ahí. está dificilísimo.
Sí, para que lo charlemos No, después. bueno, Eh, bueno, mandá si querés otro, no sé si se cortó, ¿qué pasó? dale. No, ahí lo mando.